Hola, en este vídeo vamos a ver cómo utilizar la herramienta Make, que como veremos nos facilitará las tareas asociadas a la compilación de programas. Con esta herramienta en general podemos realizar procesos que nos permitan obtener unos ficheros a partir de otros, haciendo que el sistema operativo ejecute las órdenes que previamente habremos descrito en un fichero de texto llamado Makefile. Comenzaremos viendo un ejemplo sencillo en el que pretendemos obtener un analizador léxico llamado contador a partir del programa fuente contador.l, que está escrito en el metalenguaje LEX. Como paso intermedio, traduciremos el programa LEX a un programa C. En este esquema, los cuadros rojos indican las órdenes que debe ejecutar el sistema operativo para conseguir el objetivo, mientras que los nodos azules nos muestran los ficheros creados en cada fase de traducción. Para conseguir lo que indica el esquema anterior, utilizaremos el fichero Makefile que aparece en la transparencia. Como vemos, las líneas se agrupan en parejas, de manera que las que ocupan las posiciones impares, en este caso la 1 y la 3, sirven para definir la dependencia que existe entre dos ficheros. Es decir, la primera línea indica que para obtener un fichero ejecutable llamado contador necesitamos un fichero C llamado lex.ii.c. La siguiente línea indica qué programa debemos ejecutar para obtener el primer fichero, contador, a partir del segundo, lex.ii.c. En general, las líneas que ocupan posiciones impares indican que un fichero se crea a partir de otro, es decir, definen la dependencia entre dos ficheros. Y las líneas pares indican los comandos que el sistema operativo debe ejecutar. Estas líneas deben llevar un tabulador delante, es importante este detalle. Podemos observar cómo las instrucciones aparecen en el fichero en el orden inverso al de su ejecución. El motivo es que Make analiza secuencialmente el fichero Makefile y solo si no encuentra el fichero que deseamos obtener, continúa analizando el fichero. En este caso, Makefile indica que el objetivo final es conseguir el fichero ejecutable contador. Si existe, Make no hará nada, pero si no existe, le hemos indicado que para obtenerlo necesitamos el fichero lex.ii.c. De nuevo, comprobará si existe o no este fichero para continuar con el proceso en el caso de que no exista. Para que se ejecuten estas instrucciones, basta abrir un terminal y escribir el comando make. Un fichero Makefile puede incluir comentarios definidos por el símbolo numérico y que acaban con la línea. También podemos encontrarnos algunas reglas en las que no se define la dependencia entre ficheros. Nos permitirán realizar tareas como la impresión o el borrado de ciertos ficheros. En esta transparencia vemos un ejemplo de una instrucción a la que habitualmente llamamos clean, que nos permitirá borrar, utilizando el comando remove, todos los ficheros con extensión O. En este caso, clean no es el nombre de ningún fichero, sino una etiqueta que identifica el comando que aparece en la siguiente línea. Para que se ejecute este comando debemos escribir make clean. Esta transparencia muestra un esquema que representa la compilación de un fichero fuente llamado programa.cpp en dos fases. Es decir, en lugar de generar directamente el ejecutable, se genera en primer lugar un fichero intermedio con extensión O, que es el resultado de traducir el código C a un código intermedio previo al código directamente ejecutable. Para conseguirlo, debemos llamar al compilador dos veces, y la primera vez debemos usar la opción C, que indica al compilador que solo deseamos llevar a cabo la primera fase de la traducción. Aquí mostramos un ejemplo del fichero Makefile que utilizaríamos para ejecutar el proceso anterior. Hemos incluido un comentario y al final la regla clean. Los entornos de trabajo que usamos habitualmente para programar, como Eclipse, utilizan la herramienta Make. Es decir, cuando creamos un proyecto, Eclipse, a partir de la información que le hemos proporcionado, crea un fichero Makefile que almacena en la carpeta del proyecto. Cada vez que elegimos opciones como Build, Run o Clean, se ejecutan ciertas instrucciones del fichero Makefile. En los ficheros Makefile también podemos definir variables, llamadas macros, que representan un determinado texto. Una vez definida la variable, podemos utilizarla encerrando su nombre entre paréntesis y colocando
el carácter $, delante. Veamos un ejemplo algo más complicado que los anteriores. En él se pretende construir un ejecutable a partir de dos ficheros fuente a los que hemos llamado principal y librería 1. En este caso, la compilación en dos fases es especialmente útil, ya que si el código de uno de los dos ficheros, por ejemplo la librería, no se modifica, no es necesario volver a repetir la primera fase de su proceso de traducción. En esta transparencia mostramos el fichero makefile que utilizaríamos para llevar a cabo el proceso anterior. Hemos definido una variable llamada obj que representa a los nombres de los ficheros intermedios, los ficheros objeto. Si añadiéramos una nueva librería al proyecto, bastaría con actualizar la definición de obj y no necesitaríamos cambiar las dos líneas siguientes del fichero makefile. En este último ejemplo se describe la creación de un analizador léxico llamado simple. En este caso, utilizaremos dos variables para definir los programas traductores que usaremos en el proceso. Si decidiéramos cambiar alguno de estos traductores, por ejemplo, decidiéramos cambiar G++ por GCC, bastaría cambiar la definición de la variable. Aunque lo habitual es llamar makefile al fichero de texto usado para definir el proceso, es posible darle un nombre diferente. En este caso, al ejecutar el comando make, debemos usar la opción F y escribir a continuación el nombre que hemos dado al fichero. Si os ha resultado interesante la aplicación Make, podéis aprender más en un manual que encontraréis en el aula virtual, escrito por el profesor Gerardo Aburruzaga de la Universidad de Cádiz.